9 de la mañana con 12 minutos, 9 con 12, con un buen Patagonia Blend, acá un cafecito. No sé el diputado si ya estará tomando café. Digo el diputado porque voy a saludar vía telefónica a Gabriel Boric, diputado por Magallanes. ¿Cómo está, Gabriel? Buenos días, gusto de saludarte. Muy buenos días, Mauro. Un gusto saludarte de nuevo. A ver, pues parto rápidamente. Me tocó ver la comisión ayer completita, absolutamente completa, momentos con momentos bastante álgidos, con la declaración de funcionarios. Bueno, pasó de todo ayer en la comisión. Qué paciencia que tienes. Qué pasión también, pues si a uno le gusta esto, pues si no, no lo haría. Qué paciencia, te digo. Ah, sí, pues sí, absolutamente. Paciencia y pasión. Paciencia. Sí. Paciencia y pasión. Pero es que pasó de todo ayer en la comisión de Constitución. Ahora, voy a partir rápidamente para decir que se bajaron en un 50% después de más de 5 años de haber presentado el proyecto y todo lo demás, que ahora sí hubo la voluntad política, producto del estallido social. Hay que ser bien transparente y claros con esto. Nosotros lo hemos dicho acá en varias ocasiones, pero se bajaron el sueldo, porque la gente lo entiende así, pues la dieta piensa que están de dieta, piensa que están comiendo menos, qué sé yo. Claro, pero es el sueldo. En vez de ganar 9, van a ganar 4,5, ¿no? Así de simple. Así es. Ya. Así es. Pero ojo, que lo que logramos ayer, después de, como tú dices, 6 años de que presentamos el proyecto junto con Giorgio, fue una rebaja en el sueldo de los parlamentarios de el 50%. En realidad va a ser menos, va a ser 3,8 millones, porque 3,8 millones líquido. Ya. Que sigue siendo un sueldo alto, pero claramente hay una diferencia respecto, o sea, bajar en 50% el sueldo, yo creo que es una diferencia muy significativa respecto de lo que hay, y se pone en promedio, o sea, se pone acorde al promedio de los demás países, tanto de la región como de los de la OCDE. Fue una disputa de 6 años, ayer en particular estuvo especialmente duro, hubo mucha resistencia por parte de la derecha, pero lo logramos aprobar en la comisión. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto para que la gente entienda bien. Lo ganamos en la comisión, ahora pasa a la sala, se va a votar la próxima semana en la sala, y después se tiene que votar en el Senado. Así que hay que mantener la presión firme para que esto sea posible, pero yo espero que a fines de este mes, principios del próximo, ya esté finalmente aprobado. ¿Qué es lo que se aprobó? Para que la gente sepa. Un principio importante de la rebaja de sueldo es que no sean los parlamentarios los que nos fijemos el sueldo, sino que sea un organismo externo, que va a ser 2 delegados del Banco Central, 2 delegados del Servicio de Alta Dirección Pública y una persona designada por el presidente de la República. Sin embargo, como ese proceso se va a demorar, yo presenté una indicación transitoria, una indicación para que en el intertanto, mientras el banco, o sea, este organismo compuesto por los miembros que dije fija cuáles son los sueldos, no solamente de los diputados y ministros, sino de todos los altos cargos públicos, de todos los altos cargos del Estado que sean políticos, o sea, de representación popular o de confianza política, nos bajemos el sueldo inmediatamente, para que no haya una trampita de que esta cuestión se demore, de que al final terminen pateando la pelota para el córner. No, que se aplique desde ya para diputados, senadores y ministros la rebaja del 50%. Ahora, ¿qué es lo que genera esto también? Una presión política a este organismo para que evidentemente el techo de lo que puedan fijar sea ese, y no vaya a haber en ningún caso un aumento posterior. ¿Qué pasa con las asignaciones? Porque es un as bajo la manga que saca el diputado Coloma en algún momento, previo a la comisión, decir, bueno, si vamos a bajarnos los sueldos en un 50% o las dietas, las asignaciones también tienen que bajarse en un 50%. Y hay que decirle a la gente que con las asignaciones el parlamentario, sea el diputado o el senador, puede contratar a su equipo de trabajo, secretarias, abogados, asesores, etcétera, ¿no? Exactamente, las asignaciones tienen diferentes funciones. Mira, hay algunos que yo diría la mayoría de los parlamentarios las ocupa de manera correcta, espero. Yo por lo menos puedo dar fe de que la ocupo de manera correcta, transparente, y todos lo pueden fiscalizar.
Nosotros, la gente en Magallanes conoce, tenemos nuestra sede, nuestro espacio cultural La Idea. Seguramente varios de quienes están escuchando han podido ir a nuestra sede y participar de actividades que allí se realizan. Y las asignaciones sirven para pagar los pasajes de el viaje de Santiago a Punta Arenas. Quiero hablar, por ejemplo, de Evelyn Bamonde, mi secretaria, en Valparaíso, o de Antonio Llanes. Evelyn Bamondes gana un sueldo aproximado de 800.000 pesos. Y lo que proponía el diputado Coloma al bajar las asignaciones es que finalmente, o bien haya que bajarle el sueldo a esas personas, a trabajadores y trabajadoras, o sencillamente despedirlos. Y por lo tanto se generó una protesta de los mismos trabajadores del Congreso, que no ganan sueldos exorbitantes, que ganan sueldos como muchos chilenos, de algunos 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, algunos incluso, no es el caso de mi equipo, pero algunos de 500.000 pesos, y querían terminar con eso. Entonces, lo que nosotros le dijimos, porque lo que trató de hacer el diputado Coloma es un empate a última hora, porque en el fondo estaba en contra de la rebaja de sueldo. Y lo que nosotros le dijimos es que yo estoy totalmente disponible para revisar las asignaciones, para que las asignaciones eventualmente disminuyan si es que se estiman que estas cuestiones de benzina, yo por ejemplo no ocupo benzina porque no tengo auto, entonces es un ítem que no, del cual no utilizo. Pero si todas estas cuestiones se pueden revisar, por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas que propuse ayer es que sea el Parlamento el que sea dueño de sedes en las regiones, para que no sean los parlamentarios los que arrendemos sedes específicas. Por ejemplo, para evitar el caso que pasó, ¿se acuerdan?, con el senador Bianchi, en donde hubo todo un debate e incluso estuvo desaforado por casi un año, producto de una discusión respecto de si el arriendo de la sede a algún familiar era legítimo o no. Sí. Entonces, todas esas cuestiones se pueden discutir, pero plantear una indicación a última hora para tratar de empatar, que afectaba a trabajadores y trabajadoras que se sacan la cresta para poder realizar un buen trabajo, la verdad es que desde mi punto de vista es bastante miserable. Y en concreto, por lo que yo estoy contento es que logramos que a los diputados, diputadas, senadores, senadoras y ministros se le baje el sueldo en un 50%. Eso tiene que continuar su trámite, va a ser rápido, pero es algo que venimos peleando hace 6 años con el Giorgio, hace 6 años. Y no se había podido porque no había voluntad política. Y ahora se generó esa voluntad política producto de la movilización del pueblo de Chile, incluido, por cierto, el pueblo magallánico. Ya, ¿qué pasa con los sueldos de los subsecretarios? Me preguntan qué va a pasar. Si entran igual también. Ah, ok, ya. Ya, ok. Subsecretarios, ministros, diputados y senadores. Esos son los sueldos que se rebajan al 50%. Esos son los que se bajan en un 50% ahora de manera inmediata y después... Transitoriamente, hasta marzo, por lo menos. Hasta que empiece a funcionar, este organismo que tiene que definir de manera definitiva los sueldos de los altos cargos del Estado que sean de elección popular o de designación de confianza exclusiva del presidente, donde entran entonces los alcaldes, los subsecretarios, los seremi, los directores de empresas, por ejemplo, pero no los funcionarios públicos que tienen una carrera funcionaria, por ejemplo, o los cargos técnicos, que son cuestiones totalmente diferentes. Acá lo que hemos señalado es que quienes están en política, porque el Estado funciona con políticos, políticas y con gente que cumple una función técnica que es tremendamente importante. Yo no tengo por qué, creo que no tengo autoridad para decirle a una funcionaria que ha pasado 30 años trabajando, por ejemplo, en el registro civil, que de un día para otro, porque los diputados hemos ganado, o los diputados tienen privilegio, también le vamos a bajar el sueldo a ella. Porque es una carrera funcionaria, es absolutamente diferente. Entiendo. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. ¿Cuándo les pagan a ustedes? ¿Qué fecha?
creo que el 19, 18, 19. Ya, o sea, están ahí en pleno, ya les pagaron el sueldo que vienen ganando, pero a partir del próximo 18, 19 del otro mes ya empiezan a recibir este 50% menos. Y yo espero que sí, porque lo tiene que aprobar, se vota la Senado. próxima semana en sala y lo tiene que aprobar el Senado. Sí, pero ya. yo espero que esté listo el próximo mes. Ya, ok. Yo me imagino que después cuando se arme esta comisión, que va a tener representantes del No se Banco va a subir. Central y todo, no se va a subir, claro, esa es mi pregunta. Yo espero lo mismo, no es algo que dependa de mí, pero yo lo conversé ayer con el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y en el fondo le dije, mire Mario, acá nosotros estamos conscientes de que esta es una indicación transitoria, pero estamos generando a la vez una presión política para que el estándar, el texto, sea este. Ahora, es una decisión que no depende de nosotros, pero yo voy a hacer todo el esfuerzo por lo menos para que no se vulnere en el fondo el espíritu de lo que hemos hecho. Ya, perfecto. Lo llevo al acuerdo. Usted fue muy criticado por algunos sectores. Acá tuvimos gente de Igualdad mostrándose muy decepcionados. Incluso ocuparon la palabra traición por la firma suya, que no fue una firma partidaria, porque por algo lo van a pasar al Tribunal Supremo de Convergencia, sino que fue una firma, porque además usted, por lo que yo estuve viendo también la entrevista que le diste a Paulsen, creo que fue el lunes en la noche, donde hablas de que también hubo un poquito de presión, porque existió la posibilidad cierta, y todos lo sabemos, el martes de la semana pasada, de que hayan salido nuevamente los militares a la calle, y bajo otras condiciones, ¿no? Estamos hablando de amplias facultades. ¿Eso los presionó o te presionó a ti en poder llegar a un acuerdo de una vez por todas, un acuerdo que se venía conversando ya varias semanas antes? Esta cuestión no se acordó entre miércoles y jueves, básicamente. O sea, no es que me haya presionado a mí en ese momento con una pistola sobre la mesa, sino más bien es la conciencia que yo por lo menos tenía de que la eventualidad de tener de nuevo militares en la calle con características diferentes a la primera vez era exponer a el pueblo de Chile a una masacre aún mayor y violaciones a los derechos humanos aún mayores de las que han habido durante estos meses. Entonces, eso es algo que tendrá que investigar el periodismo serio, responsable. Lo que plantean es que incluso el decreto ya estaba firmado para decretar el estado de sitio. Incluso se señala, el mismo presidente de la República lo dijo, si no me equivoco, en su alocución, de que el día martes estuvo a punto de tomar la decisión de sacar los militares a la calle, y fue uno de los elementos más que estaban sobre la balanza. Pero para mí lo principal, y el mandato bajo el cual yo actué ese día, en conjunto con el resto y con la presidenta de Convergencia Social hasta el último minuto, fue que el pueblo tenía que decidir el mecanismo bajo el cual cambiar la Constitución. Porque esto es muy importante. Hasta el día anterior, lo que se estaba acordando por parte de los partidos políticos era tener una convención mixta con parlamentarios designados y sin plebiscito de entrada. Y nosotros como Frente Amplio, y en particular como Convergencia Social, logramos incidir para dar vuelta a esa decisión y permitir que existiera un plebiscito en donde el pueblo decida si es que prefiere una convención mixta con parlamentarios designados y gente electa o una asamblea constituyente con el 100% de los delegados electos. Ahora, yo estoy plenamente consciente de que el acuerdo todavía requiere de elementos que lo complementen, y por eso estamos dando la pelea con mucha fuerza para, uno, que existe una corrección de género. ¿En qué sentido? ¿Qué se entiende por una corrección de género? Hoy día el Parlamento chileno está compuesto por un 23% solamente de mujeres, siendo que son el 51% de nuestra sociedad. El periodo pasado eran solo 13%. Lo que nosotros pedimos es que en la Asamblea Constituyente haya paridad. Segundo, que haya una cuota específica para pueblos originarios. En Chile hay aproximadamente un 12% de personas que se declaran pertenecientes a alguna etnia originaria de nuestro país.
estamos conversando con las diferentes. Yo tomé contacto con gente de Puerto Williams para ver cuál es la opinión del pueblo yagán. Vamos a hacerlo también con el resto de pueblos originarios de Magallanes. He conversado también con gente del pueblo mapuche, pero la idea es que exista una cuota que sea protegida para que puedan tener un porcentaje asegurado en la Asamblea Constituyente. Tercero, y muy importante, que los independientes tengan las mismas condiciones y posibilidades de ser electos que los militantes de partidos políticos. En Chile, en el Parlamento actual, el 95% de los parlamentarios y parlamentarias militan en algún partido político. Sin embargo, en Chile, solo un 3% de los chilenos y chilenas militan en algún partido político. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente sería una locura que pensemos que puede estar constituida solamente por militantes de partidos políticos. Mira, con Luis Legaza hemos tenido muchas diferencias. Han sido públicas, él lo ha dicho. Pero Luis Legarza es una persona que en las últimas elecciones de Core sacó una votación importantísima. Y producto justamente de la discriminación que hay hacia los independientes, no pudo ser electo. Eso no puede suceder en materia de Asamblea Constituyente. Y nosotros nos las vamos a jugar para que exista esa igualdad de condiciones. Cuarto, el voto de los chilenos en el extranjero. Es también importante que puedan participar. 5. Financiamiento igualitario. Que los partidos no tengan una preferencia por sobre los independientes. Y finalmente, el último punto que estamos peleando es que no haya ningún tipo de inhabilidad para dirigentes sociales para que puedan participar de esta elección. Ya, pero ayer Andrés Alamán, el senador de Renovación Nacional, dijo que nunca ellos pensaron que si no había acuerdo en la elaboración de la nueva Carta Fundamental, eso significaría que se iba a transformar en una ley simple. Esto lo hemos explicado, la gente y los auditores lo tienen más o menos claro, ¿no? Desechando de ese modo esta tesis y desechando claramente lo que se había hablado, la hoja en blanco, básicamente, porque él dijo, además ayer fue mucho más rotundo, y en Afombar también dice, si no hay acuerdo y no se logran los 2/3 para hacer integralmente la aprobación de la nueva Carta Fundamental, volvemos a la Constitución del 80. Así de simple lo dijeron ayer. Sí, eso es lo que piensa Andrés Alamán. Andrés Alamán está equivocado. Yo se lo señalé de manera explícita. El acuerdo permite complementos, no retrocesos. Si es que la tesis, esta que está levantando Andrés Alamán, arrastrara a un sector importante de la derecha, el acuerdo se cae. La nueva Constitución se escribe sobre hoja en blanco y no hay vuelta atrás a la Constitución del 80. De hecho, el mismo acuerdo establece que una vez en la eventualidad... Mira, la única opción en que se vuelva a la Constitución del 80 es que en el plebiscito ratificatorio el pueblo de Chile vote en contra del texto que emane de la Asamblea Constituyente. O en el de entrada, porque que lo rechace en una nueva Constitución. Pero es que no habría vuelta porque no habría inicio. Ya, ok, sí. Claro. Si el pueblo dice como no quiero una nueva Constitución, evidentemente no hay no comienza el proceso. Ya, y en el ratificatorio eso es que no lo acepta el pueblo de Chile, obviamente. Claro, sí, ya. Pero el acuerdo establece de manera explícita que una vez en la eventualidad de aprobarse el plebiscito ratificatorio, hay una derogación orgánica. ¿Qué significa derogación orgánica? Derogación completa de la Constitución de 1980. Entonces, Andrés Alamán nunca quiso este acuerdo y hizo lo posible para que no sucediera. Yo le recomiendo a la gente que vea las declaraciones de Marcela Sabat, por ejemplo, en donde ella dijo explícitamente que en RN honramos lo que acordamos, por lo tanto sabemos perfectamente que esto es sobre hoja en blanco. Las declaraciones de Mario Desbordes o de otros personeros, y yo veo que la tesis de Andrés Alamán es más bien una tesis solitaria y de manotazos de abogado. Pero ¿no está en riesgo o sí está en riesgo de caerse el acuerdo, diputado? Mira, el acuerdo no me acuerdo del acuerdo. Yo lo tengo absolutamente claro. Es frágil y va a depender de la voluntad de dos, porque también han habido críticas que son legítimas. La mesa social, el mundo social, gente que se ha movilizado tiene críticas. Yo, por ejemplo, creo que si no logramos, y yo creo que lo vamos a lograr, pero si es que no logramos democratizar las condiciones para la elección de los delegados constituyentes y
los partidos políticos tuvieran la ambición de capturar la Asamblea Constituyente, el acuerdo al final de facto terminaría cayéndose, porque no tendría ninguna legitimidad social. Entonces, hay que seguir mejorándolo, pero yo creo que es un avance en la dirección correcta, que abre una puerta, pero que no es suficiente, todavía falta. Y además hay que recordar, Mauro, de que esto es una parte de las demandas que ha planteado el pueblo de Chile. Nosotros estamos peleando de manera paralela en lo que se llama la agenda social. No más abusos, no más privilegios. Ayer dimos un avance significativo en el no más privilegios para los parlamentarios con la reducción de la dieta parlamentaria en un 50%. En la Cámara de Diputados la semana pasada votamos una indicación que ha sido muy cuestionada por el gobierno para aumentar en un 50% la pensión básica solidaria, lo que generó una presión para que el ministro de Hacienda tuviera que decir que va a generar un itinerario para aumentar la pensión básica solidaria en por lo menos un 50%. Tenemos que subir el sueldo mínimo. Ya logramos congelar el alza de tarifas eléctricas y estamos dando la pelea a la vez para que eso incluya, por cierto, a Magallanes y a Aysén, que no son parte del circuito del sistema interconectado central y del norte. Y así una serie de otras, los medicamentos, que también es importante, que haya un sistema único de salud, un seguro único de salud, y que no sea una cuestión de FONASA e ISAPRE, y en donde el 50% de los médicos atiende al 20% de la población que está en ISAPRE. Entonces, estamos trabajando también de manera muy intensa en esa agenda social, que es tremendamente importante. Y paralelo a eso, estamos dándolo todo, digamos, para... y trabajando con mucha seriedad para que no haya impunidad en materia de derechos humanos, se esclarezcan todas las violaciones a los derechos humanos que han habido, y de hecho hemos propuesto desde el Frente Amplio y con otros parlamentarios de oposición una comisión de verdad y justicia para conocer en detalle qué es lo que ha pasado y además hacer los juicios correspondientes. Yo estoy participando de la comisión de la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick. Ayer expuso el Colegio Médico, que señaló de manera muy categórica que le advirtieron a las autoridades que los balines que estaban utilizando no eran de goma solamente, y que por lo tanto podían causar daños graves, tienen plomo. Sí, solamente un 20% de goma tienen los balines. Eso, según un estudio serio, responsable del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y por lo tanto, para mí es evidente que hay una responsabilidad política en esto. Necesito que me espere un minuto, diputado. Tengo un montón de preguntas de la gente. Hay muchos magallánicos que le quieren hacer preguntas. Está el tema de derechos humanos y está el tema también con Jorge Sharp. Hay varias cositas. Me espera un minutito en línea. Tengo un compromiso que usted sabe cómo son los medios de comunicación. Pero cortito, nomás un minuto. Espéreme en línea, por favor. ¿Le parece? Ya, muchas gracias. Porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile. Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en los últimos acontecimientos que vive el país, reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y la plena libertad de expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo. La radio ha sido el único medio de comunicación con el que me he informado durante las últimas semanas, sobre todo en los largos trayectos entre mi casa y el trabajo. Me gusta la radio, me da la información como ningún otro medio. Los cortes de tránsito, el estado del metro, las marchas y todo lo que sucede a nivel nacional. Porque somos lo que Chile escucha. Escuchamos a Chile. Atención apoderados, ya están disponibles los resultados del proceso de postulación escolar online para el año académico 2020. Revísalos desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2019 en www.sistemadeadmisionescolar.cl o llama al 600-600-2626. A preparar las mochilas. Sistema de Admisión Escolar. Gobierno de Chile.
Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric Font en vivo y en directo, vía telefónica. Diputado, ¿ha conversado con el alcalde Jorge Sharp? No sé si son ex amigos, yo imagino que siguen teniendo un grado de amistad más allá de la política, se conocen desde muy cabros, pues desde muy jóvenes. Acá nos conocemos todos, sobre todo respecto de los colegios y todo lo demás en Punta Arenas, pero fuera de estos mensajes que se hacen finalmente de manera pública, cuando uno es una figura pública o un protagonista de la política, porque ese mismo día usted dijo, estoy seguro que nos vamos a encontrar más adelante, que son momentos tristes, pero bueno, nosotros nos conocemos, pero ¿han conversado en la interna, como entre Gabriel y Jorge, por ejemplo, un WhatsApp, un llamado telefónico? Como tú bien dices, con Jorge nos conocemos hace muchos años, desde que teníamos 12 años, íbamos al Kiosco Roca o al Lomitz a jugar competencias de historia de Chile y a hablar de política, de amores, de un montón de cuestiones. Jorge, para que la gente, me imagino que la gente sabe, pero Jorge es magallánico también, y por lo tanto nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con Jorge fuimos parte del grupo que levantó la Federación de Estudiantes Secundarios de Magallanes después de que había estado muerta durante mucho tiempo. Ahí el Pocho Leiva puede contar un poco de lo que fue ese proceso, que era director del INJU en esa época. Y por cierto, lo que ha pasado, él tomó una decisión en conjunto con su equipo de la Municipalidad de Valparaíso, no, ojo, y esto es importante, no por mi firma en particular, y así me lo señaló de manera explícita gente que trabaja con él, sino porque consideran que el partido político no era la herramienta que se necesita hoy día para lo que ellos estiman que es conveniente. Él había señalado de que él básicamente tenía otra posición. No he hablado con él después de eso, me imagino que lo vamos a hacer en algún momento, pero han sido días tan vertiginosos, de tanto trabajo, que en este momento por lo menos yo estoy abocado a las mejoras necesarias que tiene que tener el acuerdo, a lo que logramos ayer de la rebaja de la dieta, voy a Magallanes, por cierto, también en la próxima semana, para poder conversar con la gente allá y poder escuchar. Ayer mi equipo fue a una conversación con la mesa del sector público, yo también hablé con ellos durante un rato por altavoz, con la mesa del sector público de Magallanes, de Punta Arenas. Entonces, no hemos hablado todavía, he estado dedicado a las pegas, pero no me cabe duda de que pronto vamos a hablar, e independiente de los caminos diferentes que se han tomado, yo lo dije públicamente, y esto no es solamente una declaración de buenas intenciones, deseo lo mejor, vamos a seguir apoyando el trabajo de la Municipalidad de Valparaíso. Durante esta semana hubo muchos incendios en Valpo, que son súper graves y que necesitan de todo el apoyo del gobierno, y nosotros vamos a estar ahí para prestar apoyo. Y por cierto, y también lo he dicho públicamente, si Jorge toma la decisión de repostular a la alcaldía de Valparaíso, aunque no estemos en el mismo partido, va a contar con todo mi apoyo. ¿Cómo recibes? ¿Qué se siente o qué sientes tú cuando desde tu mismo sector del Frente Amplismo te llaman traidor a propósito del acuerdo del viernes de la madrugada? Primero, hay evidentemente dentro del Frente Amplio opiniones divididas respecto a este tema. Hay diferencias que son políticas y hay un debate al interior del Frente Amplio que no se puede negar. Yo creo que avanzamos y abrimos un espacio para mejorar la democracia en Chile, y lo que hicimos, a diferencia de lo que opinan algunos, no fue un acuerdo por arriba, cerrado, una cocina, sino permitir que el pueblo decida de qué manera quiere cambiar la Constitución. A mí las calificaciones, yo entiendo y me parece totalmente legítimas las diferencias políticas, y estoy disponible para discutir con quienes las plantean. He conversado con gente que me plantea diferencias respecto a lo que sucedió y a lo que se ha hecho. Lo que no comparto son la moralización de las diferencias, esto de vendido, traidor y esas cosas. La verdad que yo no me he vendido a nadie.
desde mi punto de vista, no he traicionado a nadie. He actuado en conjunto con la presidenta de Revolución Democrática, del Partido Comunes, del Partido Liberal, de que también son del Frente Amplio, y conversando permanentemente con la presidenta de mi partido, Gael Jomans, también, con quien tengo una excelente relación y conversamos todos los días, con quien conversé hasta último momento en aquel día, sobre todos estos temas, y por lo tanto eso de los epítetos y la moralización de la política a mí por lo menos no me hace sentido. Otra cosa ya más grave son los insultos, amenazas y agresiones, que desgraciadamente son parte del momento actual, pero yo creo que reflejan más bien cobardía, porque por lo general se hacen desde el anonimato, y que hay que tener cuero de chancho para enfrentar. Son lamentables, tensionan mucho, evidentemente uno no la pasa bien con esas cosas, pero yo estoy empeñado en trabajar en conjunto con mi equipo, a quien quiero agradecer, a la Antonia, a la Carla, al Diego, a Danilo, a Yulisa, a Camila, a la Pola, al Manu, a la Eve, a toda, y no solamente a mi equipo, a toda la gente con la que hemos estado trabajando esto para poder mejorar las condiciones, la dignidad de la vida en nuestro país, gracias justamente a la movilización del pueblo de Chile. Nada de esto sería posible sin que el pueblo de Chile se haya movilizado, y eso es lo importante. Ese acuerdo que se firmó en la madrugada del viernes es por una nueva constitución, pero también fue un acuerdo por la paz. Después de haber firmado ese acuerdo por la paz, diputado, ¿cree que cambiaron las formas, cambiaron un poco el trato por parte de la policía uniformada, de carabineros, con los manifestantes, por ejemplo? Y quiero meterme de lleno al tema de derechos humanos. Es evidente que no, y eso fue una cuestión que la derecha insistió en meter, pero yo tengo muy claro que la paz no se decreta en una firma. La paz se logra en la medida en que hayan condiciones dignas para el pueblo de Chile, condiciones dignas de vida para el pueblo de Chile. Y lo que ha seguido haciendo Carabineros es una represión que es brutal. El otro día tiraron a una persona al Mapocho. Yo estoy en permanente contacto con la familia de Gustavo Gatica, quien perdió los dos ojos. Lo operan hoy día para saber si es posible salvar parte de la visión de un ojo, porque del otro ya la perdió totalmente. Entonces yo tengo súper claro de que estas apelaciones abstractas a la paz no sirven de nada si es que primero no hay un cambio de actitud por parte del gobierno, y en particular de las fuerzas, los agentes del Estado, que han seguido reprimiendo con brutalidad. Y en segundo lugar, si es que no hay condiciones dignas para la vida de los adultos mayores, de las familias endeudadas, de la clase media, de toda la gente que vive en nuestro país. Así que ese título a mí me parece que es un título desafortunado, el hablar de un acuerdo por la paz, porque hay algunos que ingenuamente creen que la paz se logra por decreto, y yo estoy plenamente consciente que eso no es así. O sea, firmó en un acuerdo que tampoco estaba tan convencido de firmar, respecto del concepto del acuerdo por la paz, entonces. Respecto al concepto del acuerdo por la paz, a mí yo creo que lo importante, mira, en momentos como este, en momentos que tienen implicancias tan relevantes, todos tienen que tener disposición para ceder algo, porque si nadie cede nada en su posición, se queda atrincherado y no avanza. Yo lo decía el otro día en otro medio de comunicación, quedarse atrincherado mirándose al espejo y ratificándose a sí mismo que uno está en lo correcto puede servir para sentirse bien con uno mismo, pero no sirve para avanzar en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos y chilenas, ni para democratizar el país, como yo creo que se permite con el acuerdo por la Constitución. Y evidentemente hubo que ceder algunas cosas, por ejemplo, en este título que a mí me parece desafortunado, que creo que es un error, y que se demuestra en la práctica que la paz se logra cuando pare la represión y cuando hayan condiciones
de vida dignas para el pueblo de Chile. Ahora, ¿crees también, como pregunta te lo hago, no es una afirmación, sino que una pregunta, de que hay carabineros que han sido brutalmente agredidos, porque hemos visto imágenes que son increíbles también en las últimas horas, sin contar lo otro, ¿no? Sin dejar de lado lo que estamos conversando? Sí. O sea, yo creo que eso no debiera ser una pregunta, es una afirmación de hecho que todo Chile ha visto, no cabe ninguna duda. ¿Qué se hace en esos casos? Y yo creo que no es justificable, ¿no? Mira, cuando entramos en una dinámica de... No del empate, básicamente, no sí, del empate. Es que es muy delicado porque la gente tiende a empatar, o hay quienes tienden a empatar y decir de que, bueno, si hay agresiones... Mira, voy a decir algo que es polémico y que mi equipo debe estar temblando cuando digo estas cuestiones, pero que creo importante decirlo. Hay un grito en las marchas que dice, que canta alguna gente, que dice: ya van a ver, todas las balas se van a devolver. Así es. Yo no quiero devolver balas, porque lo que yo quiero por lo menos es justicia, no venganza. Y cuando empezamos en una lógica, fue a Piñera al que se le ocurrió este concepto de estamos en una guerra, y que yo creo que el haber dicho ese concepto incidió en el nivel de represión, tal como lo dijo el padre del chico que mataron en Curicó, que el presidente declaró una guerra y mi hijo es víctima mortal de esa guerra que declaró el presidente. Pero nosotros tenemos que demostrar, creo yo, que no somos como ellos. Yo no quiero devolver balas, porque no quiero ser como ellos. Y me parece que ahí hay una diferencia que es importante y que creo que es importante decirla también, porque a mí lo que me importa es la justicia, que no haya impunidad, no la venganza. El Partido Igualdad había congelado hace algunos días, y estamos esperando la confirmación de que si se van a arrestar o no del Frente Amplio. Había congelado su actividad en la mesa política, pero fíjese que hace escasos minutos, poquitos minutos, el Partido Ecologista Verde ha dejado el Frente Amplio por 2/3 en una votación interna que arrojó más de 2/3 de tus militantes que se mostraron a favor del retiro. Ya no es parte del Frente Amplio el Partido Ecologista Verde. ¿Ya lo sabía, diputado? No sabía el detalle, sabía que estaba en discusión. Ellos habían congelado su participación el día de ayer. Me parece que es una decisión legítima. Todas las coaliciones a lo largo de la historia, no solo de Chile, sino del mundo, van sufriendo transformaciones, y en momentos difíciles y en momentos tensos se generan este tipo de cambios. Y me parece que es parte de la política, no es deseable, ojalá no hubiese sido así, pero están en su legítimo derecho. Y el Frente Amplio, lo que yo puedo sí asegurar es que va a continuar como una alternativa, y que vamos a seguir peleando por la democratización de nuestro país. Vamos a dar la pelea en todas partes en conjunto con el pueblo de Chile, para ganar el plebiscito por una nueva constitución, para que sea una asamblea constituyente 100% electa, y para, en conjunto con independientes, elegir la mayor cantidad de delegados electos para poder asegurar derechos sociales, para que el agua sea un derecho para todos los chilenos y chilenas, para tantas cosas que hoy día no existen en la Constitución de Pinochet, que representa solo a un sector de la población y que esperamos sea la Constitución de todos los chilenos. Así que el Frente Amplio va a seguir existiendo, y quienes quieran dejar de ser parte de él están en todo su derecho, pero yo no tengo ninguna duda de que somos más los que nos vamos a quedar. Se está resquebrajando el Frente Amplio, se está, en el buen sentido de la palabra, limpiando. ¿Qué está pasando con el Frente Amplio? ¿Va a seguir el Frente Amplio pero con otra conformación, con otros conceptos? Se está reestructurando. Ya. Esa es la realidad del momento. Se está reestructurando el Frente Amplio. Así es, se está reestructurando. Ya, para mejor, espera usted, me imagino yo. Yo no voy a celebrar la salida de gente. Evidentemente dura, la salida de Jorge es durísima. Mi misma situación también compleja. No del Frente Amplio, sino en el partido.
el Partido de Igualdad también estaba por tomar una decisión respecto a eso, pero son momentos tensos que tenemos que enfrentarlos, ojalá con la mayor altura de miras, y entender de que los desafíos históricos que tenemos por delante son mucho más importantes que nuestras rencillas internas. ¿Cuántas veces? Y ojalá eso pudiéramos entenderlo todos para trabajar con unidad por ganar este plebiscito y tener la mejor constitución que representa a todo el pueblo de Chile. ¿Cuántas veces? Y por cierto las urgencias sociales, las pensiones, los salarios, los servicios básicos, etcétera. ¿Cuántas veces ha salido a marchar, diputado, o prefiere aminorar los riesgos? ¿Cuántas veces he salido a marchar en mi vida? No, ahora, en los últimos 30 días. También un montón. O sea, he estado... Mira, mi primer deber es legislar, por cierto, y por lo tanto yo he asistido a todas las sesiones del Congreso, representando a los magallánicos y magallánicas en las discusiones que se han dado en el Congreso Nacional respecto a todos estos temas, en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Zonas Extremas, en la sala y en los debates que se han dado políticos a partir de todo esto. Cuando no estoy en el Congreso, he asistido a todas las marchas que me ha sido posible, y no solamente a las marchas, a caceroleos, he estado en cabildos como uno más, conversando y sentados en el pasto, discutiendo sobre el nuevo Chile que se está construyendo. En nuestra sede, en Punta Arenas, en La Idea, hicimos un cabildo donde participaron más de 100 personas también. Entonces, estamos trabajando en diferentes frentes para eso, y yo no voy a renunciar, bajo ningún punto de vista, a seguir marchando y seguir siendo parte de la movilización social, aunque a algunos no les guste. ¿Le queda larga o corta vida al gobierno de Sebastián Piñera? Y esta pregunta apunta, no está relacionada a la acusación constitucional del día de ayer, para nada. Puede tener algún grado de relación, pero finalmente todos sabemos que si llega eso al Senado y si se concreta, es una utopía que pase algo respecto de esa acusación constitucional, porque no están los votos. Pero bajo su percepción política, ¿aguanta el gobierno de Sebastián Piñera a cumplir todo su periodo en base a la fuerza que podría seguir teniendo las movilizaciones en las calles del pueblo de Chile? A ver, dos cosas respecto a eso. Uno, yo creo que el mandato original del gobierno de Sebastián Piñera de facto cambió. Y es un hecho que reconocen también en todo el gobierno. O sea, la agenda que tenía el gobierno de Piñera terminó, y por lo tanto hoy día el tiempo que queda van a tener que dedicarse a enfrentar la agenda social que el pueblo de Chile le ha planteado a la política. Entonces ahí hay un cambio sustantivo. Respecto a la continuidad material del gobierno, dos cosas. Uno, yo creo profundamente en la democracia. Creo que los gobiernos democráticamente electos tienen que cumplir sus periodos, y que la única forma legítima de que estos sean interrumpidos es mediante los procedimientos institucionales que se contemplan en la misma Constitución. Uno de ellos es la acusación constitucional. Yo no creo que acá tenga que, por la fuerza, tener que sacar a este gobierno ni a ningún otro, porque hoy día son ellos, hoy día es Piñera, de quien tengo una pésima opinión, pero mañana podríamos ser nosotros u otro gobierno, y por lo tanto cuando uno legitima salidas que no son democráticas, tiene que estar pensando también en qué pasaría si las posiciones fueran inversas, y yo creo que en eso hay que ser muy responsable. Respecto a la acusación constitucional al presidente Piñera, se presentó la acusación constitucional primero contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, que yo firmé. Las acusaciones constitucionales las firman 10 parlamentarios. Yo firmé la acusación constitucional contra Chadwick. Ayer se presentó la acusación constitucional contra el presidente Piñera, la firmó la presidenta de mi partido, Gael Jomans. Por lo tanto, hemos establecido que desde el Frente Amplio y la oposición en general vamos a votar favorablemente. Ahora, la diferencia es que para la acusación contra el ministro Chadwick se requieren mayoría simple, para la acusación contra el presidente de la República se requieren 2/3. Lo que yo creo que es importante de esto es que se siente un precedente respecto de que
cuando hay violaciones a los derechos humanos, hay responsabilidad en quien aprieta el gatillo, pero también en una responsabilidad política, en quien tenía el deber de que ese gatillo no se apretara. Y por eso se han presentado estas acusaciones constitucionales, para que haya un debate público respecto de las responsabilidades políticas que le caben a las autoridades de la nación respecto de las violaciones, torturas, acosos, pérdida de más de, estamos hablando hasta el día de ayer, de 222 ojos. Uno de ellos, los de Gustavo Gatica, que perdió la vista en ambos. Estamos hablando de más de 20 muertes, ya llevamos, si no me equivoco, 23 muertos, 6 de los cuales, por lo menos, son atribuibles al accionar de agentes del Estado, y el resto está en investigación. Por lo tanto, me parece que quienes pretendan que haya impunidad y que decir, bueno, acá no ha pasado nada, acá los políticos no son, el gobierno no es responsable de lo que pasó, es de una liviandad tremenda. Cuando se violan los derechos humanos en un país, tienen que haber responsables políticos. Una de las cosas que hemos visto a nivel internacional, yo he tenido la oportunidad de hablar con medios internacionales también, es que dicen, no podemos creer esto, o sea, hay más, han habido más daños a los globos oculares en Chile que los que han habido en el conflicto entre Palestina e Israel, y en un mes. O sea, es una locura, y frente a eso tiene que haber responsabilidad política. No nos podemos hacer los lesos sencillamente. Por eso nosotros decimos con mucha fuerza: justicia, no impunidad. Lo último, diputado, estamos todos ciertos a propósito de lo que dijo usted ayer, que George Jackson tiene menos pelo que hace 5 años. ¿Usted también es menos feliz que hace 5 años? ¿Es verdad eso? Lo decía en el sentido de que ha sido súper duro, Mauro. No es, uno pierde mucho en términos de vida personal, de relaciones personales, y particularmente cuando, lo que tú decías antes, cuando hay ataques y agresiones en donde se cuestiona la moralidad de las decisiones que uno toma, es súper complicado. Entonces sería mucho más cómodo estar en la casa tranquilo viéndolo por la tele y opinando por redes sociales, pero con mi tremendo equipo y decidimos otro camino y estar dando la pelea pero yo en ningún caso me considero alguien excepcional en esto, porque entiendo de que nada de lo que estamos haciendo hubiese sido posible sin que los chilenos y chilenas salieran a las calles, sin que los magallánicos se sacaran la cresta. Hay una foto muy impactante que publicó un fotógrafo magallánico, yo la subí a Twitter, pero no recuerdo en este momento el nombre, que muestra, si no me equivoco es en Colón con Bories, en donde están arrodillados 3 manifestantes, uno de ellos protegiendo al resto, y hay una bandera magallánica del Chorro del Guanaco. Sí, no sé si la viste. Sí, claro, sí. O sea, yo creo que mi situación personal es irrelevante frente a la pelea que han dado la mayoría de los chilenos y chilenas. Y eso después es para conversarlo con mis amigos, con mi familia y en la intimidad respecto de eso, pero efectivamente ha sido difícil. Diputado Gabriel Boric Font, muchas gracias, muy gentil por conversar y hacer esta conversación bastante más extensa de lo normal, pero creo que valía la pena y era absolutamente necesario, y los magallánicos también la estaban esperando. Muchas gracias por estos minutos. Y nos vemos la próxima semana en Punta Arenas. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Chao, buena jornada. 10:01, pausa y ya venimos.